La señora Ballina, yo no creo que esto sea surrealismo, yo creo que esto es realismo sucio, realismo sucio de Raymond Carver, pero a la asturiana, ¿no? Bueno, se ha hablado mucho ya hoy del asunto que por más que hablamos, seguimos arrojando luz sobre el tema, siguen naciendo nuevos ángulos de visión, ¿no? Yo creo que esta es la historia de una, nos guste o no, esta es la historia de una negligencia. Es la historia de una negligencia colectiva, compartida y consentida. Y voy a poner un ejemplo de algo que no se ha mencionado aquí y que nadie, que yo sepa, ha lanzado esta pregunta todavía. Y vuelve a implicar al alcalde de Cudillero. ¿Cómo es posible que sea el Prado quien avise a la Consejería de Cultura que un Greco se está vendiendo cuando se supone que el alcalde de Cudillero tuvo que estar presente en aquella reunión? O sea, es que el alcalde de Cudillero no informó al gobierno de que había una pretensión de sacar un Greco de Asturias. Insisto, hay que repensar el modelo de patronato en los que estamos, porque lo que no podemos es consentir que la oposición y la prensa hagan el trabajo que corresponde, en este caso, a las instituciones representadas en estos lugares. Usted tiene que liderar, usted tiene que pilotar. Usted tiene que ser la cabeza, la mano y el corazón visibles de la representación de los asturianos en determinadas instituciones. No puede ser que porque se haya movido todo un parlamento o porque la prensa asturiana nos haya bombardeado con estos temas, tengamos que tener este tipo de encuentros ahora. Llegamos tarde. E insisto, para mí lo más lamentable de este asunto es que transparenta esa bomba de relojería de la que yo hablaba antes, que se ha ido cebando durante décadas, ha estallado ahora, le ha tocado a usted, pero en realidad lo que estamos viendo es que este es un fracaso colectivo, es un fracaso consentido y es un fracaso compartido por muchas personas porque no cumplimos los deberes para los que estamos en determinados lugares. Y para no cumplir los deberes, pues casi es mejor no estar.